Bien, en la ocasión anterior se hizo un tutorial para explicar el código en MATLAB para obtener densidad espectral, autocorrelación, diagrama de magnitud fase y la gráfica en el dominio del tiempo. En esta oportunidad vamos a hallar esos parámetros, variarlos y ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, en esta vamos a empezar con las dos frecuencias iguales. Hay una diferencia de fase de 3 pi cuartos entre una señal y la otra, y tenemos que una amplitud es 10 veces mayor. La amplitud que es 10 veces mayor es la de la coseno. Recordemos que A es la amplitud del coseno, B es la amplitud del seno. Vamos a ver, corramos, ubicamos el título y tenemos acá nuestra gráfica de la señal en el tiempo. Va desde 0 a 2 segundos, el gráfico desde -2 hasta 2. Vamos a hacerle un poco de zoom para verla desde 1 hasta 1. ¿Qué tipo de señal es? Un poco más de zoom desde 0.6 hasta -0.6. Podemos ver que es una señal con unos picos más grandes que los anteriores. Por ejemplo, acá tenemos este pico que es más grande que este, pero en general la frecuencia es igual, simplemente varía la amplitud, así que estaría realizando un poco de una modulación en amplitud. Veamos desde 0.3 hasta 0.3 aproximadamente, un poco mejor. La frecuencia, podemos notar, es un poco, no es igual la frecuencia, varía simplemente la amplitud. Ahora vamos a observar la representación en el dominio de la frecuencia, a ver qué información nos trae. La magnitud, como ambas frecuencias son 60 Hz, entonces la magnitud principal va a estar en ese rango 60 y -60. Aquí podemos apreciar lo mismo, pero hay algo ya curioso, y es que presenta algo en -60 Hz y en 40. Vamos a ver la autocorrelación. También tiene amplitud diferente, pero en general cuando es mínima la señal, pues ella también tiende a ser mínima, ¿no? Nuestro próximo paso en el análisis va a ser cortar una amplitud. Vamos a ver cómo se comporta estas dos señales, esta suma de estas dos señales, cuando una de las amplitudes es 0. En este caso vamos a colocar como 0 esta amplitud, que es la del coseno. Vamos a colocarle 0. Las frecuencias se han variado. En este caso tenemos frecuencia 1 de kHz, frecuencia 2 de 60. Recordemos que la frecuencia 1 es la de la coseno. Eso quiere decir que frecuencia 1 es la componente que se tiene en 0. Frecuencia 1 en 0, frecuencia 2 es 60. Corramos nuestro código a ver qué esperamos obtener. Estamos colocando nuestro título con gtest. Vamos a analizar primero la señal. La señal es algo similar. Vamos a hacer un zoom entre 0.5 y -0.5 a ver qué obtenemos. Vemos que igual hay picos con más amplitud que otros, pero igualmente la frecuencia sigue siendo igual. Vamos ahora a analizar en el dominio de la frecuencia. ¿Qué ha pasado en el dominio? La magnitud sigue siendo en 60 y -60, pero como podemos observar no hay autocorrelación, no hay densidad, no hay fase. Quiere decir que se está simplemente analizando una onda senoidal con una phi que no tiene un atraso con respecto a ninguna. Ahora, siguiendo con nuestra experimentación, veamos qué pasa cuando yo le pongo una amplitud. Pongamos la de 5, que sea la mitad de la anterior. ¿Qué esperaríamos ver según la teoría? Al ya poder sumar las dos
señales sí debería haber una componente en frecuencia, en su densidad espectral y en su autocorrelación. Veamos, corremos el código, colocamos nuestro título. Como podemos observar, frecuencia 260, frecuencia 1 igual a 1 kHz y las amplitudes ninguna de las dos es 0. Analicemos nuestra señal. Como se puede ver, la frecuencia aumentó. Si comparamos la anterior, esta frecuencia es mucho más grande, notoriamente más grande, aunque igual se sigue viendo una variación de amplitud. Veamos en el dominio de la frecuencia qué ha pasado. La magnitud sigue siendo igual en 60 Hz y aquí tenemos una componente en 1000 Hz. Bien, 60 y 1000 Hz son las amplitudes que esperaríamos ver y nuestra autocorrelación es mucho más definida. Podemos decir que es periódica, es una autocorrelación que es periódica y que, digámoslo así, está definida como por una envolvente. Ella oscila, digámoslo así, está modulada en amplitud y la densidad espectral pues tiene su mayor valor en la de 1000 Hz, que por supuesto es la que tiene mayor amplitud. Nuestro próximo paso en la experimentación consiste en hacer una amplitud mucho más grande que la otra. En este caso la onda coseno va a tener una amplitud 5000 veces más grande que la onda seno. La frecuencia también va a ser considerablemente más grande, teniendo en cuenta F1 es la frecuencia de la coseno. F1 es 10 veces más grande que eso. Entonces recopilemos, la coseno tiene 5000 veces más amplitud y 10 veces más frecuencia. No hay diferencia de fase entre las dos. Corramos. Colocando nuestro título y analizando la gráfica, vamos a hacer un zoom, pero desde acá notamos que la frecuencia podemos decir que es la de la mayor, 600 Hz. Y hay algo que quiero notar: la amplitud es casi uniforme, no hay una modulación en amplitud como se presentaba antes. Entonces, cuando una amplitud es muy grande sobre la otra, básicamente no hay modulación y la amplitud siempre va a ser la más grande y la más grande. Entonces vamos a analizar el dominio de la frecuencia. ¿Qué pasó acá? Podemos ver una amplitud de 2 por 10 a la 4 en 60 Hz. Entonces esa sería una onda, pero las otras magnitudes, las manuales, nos muestra que la mayor frecuencia, la mayor amplitud, que es 2.510 a la 4, se encuentra en la frecuencia del coseno, o sea, la que tiene muchísima mayor amplitud. No hay diferencia de fase, por eso el ángulo de fase está vacío, y nuevamente la autocorrelación viene a ser muy igual en amplitud. No hay una envolvente como en el anterior, y la densidad espectral nos muestra que el valor mayor contenido de energía está en la frecuencia de la mayor amplitud. Para ir acabando nuestro tutorial, vamos a hacer una última parte de experimentación en la cual todo va a valer igual y las dos fases van a ser 0, como está explicado acá. Corremos nuestro código, vemos que la señal tiene una modulación, se nota claramente el ir y venir, una onda modulada en amplitud. Vamos a hacer un zoom, 0.5 a menos 0.5. Vemos que la amplitud máxima llega aproximadamente a 15. ¿Qué quiere decir 15? Teníamos antes una magnitud de 10 y de 10. Se está promediando más o menos entre el valor y la suma de la mitad de las dos. Vamos a ver en el dominio de la frecuencia. Tenemos pues que obviamente nuestra mayor energía está en 60 Hz, ambas tienen 60 Hz. La fase también se encuentra de 60 Hz y tiene una magnitud de 0.8, y la autocorrelación es una onda modulada. No hay componentes así básicamente en el diagrama de fase, sino en la frecuencia negativa de la onda. Entonces se esperaba una onda modulada, se obtuvo una aproximación. La autocorrelación también varía mucho en amplitud, y lo interesante es notar que donde los puntos donde se ve mayor autorrelación